Buenos días, hermanos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pensando un poco en el amor de Dios, y que nuestra finita mente y nuestra corta capacidad no permite entender esto. Realmente me fue muy difícil poder abordar el tema, pero le pedí a Dios que me ayude para hacerlo. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy, el amor de Dios. Dice el versículo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, Padre Celestial, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la magnificencia, Señor, sean a ti. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Padre, gracias porque tu amor ha sido derramado a nosotros, Señor. Y los años que estemos en esta vida no alcanzarán para comprender como debiéramos. Porque a pesar de que éramos enemigos tuyos por causa del pecado, tú has enviado lo más precioso, lo más preciado, Señor, a tu Hijo, en propiciación por nosotros, Señor, para librarnos del pecado, para que quedemos justificados, Señor, ya que por haber infringido tu ley merecíamos el castigo y la muerte eterna. Pero por medio de esa propiciación, tu ira fue aplacada, Señor. Aquella ira que no conocemos, pero sin embargo que merecíamos. Queremos agradecerte, Señor, por este gran amor que tú has mostrado por toda la humanidad. Agradecerte, Señor, por el amor a este rebaño que hoy se encuentra aquí, Señor. Por la iglesia, Señor, que tú has redimido. Ayúdanos, Padre, a no ser indiferentes a este amor, a vivir, oh Señor, vidas transformadas mediante la operación de tu Espíritu Santo en nosotros, a glorificarte no tan solo en una reunión, no tan solo un día domingo, sino cada día de la semana, a cada hora, a cada minuto, en cada momento, Señor, que nuestros pensamientos sean para ti, para glorificarte, Señor. Padre, ayúdame a hablar. Soy débil, Señor, y mi boca quizás no expresa las palabras como debiera ser, pero yo te pido, Señor, que tú me ayudes, que me des poder para poder expresar esta meditación. Y a mis hermanos, oh Dios, para que atraviese su corazón,
para que más y más nos acerquemos a ti y te glorifiquemos, y para que aquellos que no han creído, que no se han arrepentido de manera genuina y cambiado su vida hacia ti, lo hagan, Señor, teniendo como recompensa la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y realmente este tema es grandioso, inexplicable, inexplicable. Quisiera que busquen conmigo 2 textos como introducción. Primeramente, Primera de Juan 4:10. En esto, hermanos, consiste el amor, en lo que expresa la primera carta de Juan en su capítulo 4. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén, hermanos. Como leíamos en la primera carta de Juan, en el versículo 4, el amor radica en que Dios envió en propiciación a Jesús. Esta semana meditábamos, pensábamos a qué hace referencia las Escrituras con la palabra propiciación. Y la palabra propiciación hace referencia a aplacar la ira de alguien, ¿sí? Es decir, es una acción de alguien que actúa como mediador para aplacar la ira de otro, para que de esta manera lo haga favorable y logre que sea reconciliado. Es decir, que mediante esto podemos ver que Jesús hizo una acción, llevó a cabo una acción. Él fue propiciación por nosotros, Él fue el mediador. Se ofreció a sí mismo en la cruz para cargar por nuestros pecados y aplacar la ira de Dios. Eso es el amor de Dios. Eso es el amor, hermano. El amor es que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Podemos ver esto, hermano? Lo podemos ver. Dios vio nuestra bajeza. Dios vio nuestro pecado. Y tuvo que compadecerse por nosotros, mostrando así su amor, enviando a su Hijo. Su Hijo, empoderado por ese poder de Dios, vino a esta tierra. No cometió ningún pecado. Se presentó ante Dios en aquella cruz por nuestros pecados. Fue el mediador y padeció en esa cruz la ira de Dios. Esa ira que nosotros merecíamos y que nosotros no entendemos. Esa ira
es la que padeció Jesucristo. Y que el Señor realmente nos permita comprender lo que esto significa. Esta obra de Jesús fue favorable a los ojos de Dios, favorable para nosotros. Y a través de esa obra quedamos totalmente justificados, ya que por medio de nuestro pecado merecíamos el castigo y la muerte eterna. Pero a través de esta obra de Jesucristo pasamos a estar totalmente justificados. Pasamos a estar de ser injustos a ser totalmente justos por medio de la obra de nuestro Señor Jesús. Cuán grandeza, hermanos, hay en esto. Cuán gloria en nuestro Señor Jesús que llevó a cabo esta acción. Que el Señor realmente nos permita poder verlo con una mayor claridad, para que nuestras vidas sean transformadas por medio de esta obra. Pensando en esto, hermanos, muchas veces vemos que hay frialdad en nuestro corazón ante esta verdad. No estamos tirados en el piso llorando y agradeciéndole al Señor, llorando por el quebrantamiento de la gran obra que Él hizo por nuestras vidas. Y a veces es frialdad a la luz de esta verdad. A veces no somos condescendientes con esta verdad a causa de el pecado que cometemos día a día. Quizá mostramos cierta indiferencia a la luz de esta verdad. Y mediante esta meditación quiero que podamos ver algunos aspectos mediante los cuales podamos comprender la grandeza de esta obra. Primeramente, para comprender la grandeza del amor de Dios, tenemos que conocer quién es Dios. ¿Por qué Él ha derramado este amor por nosotros? ¿Qué es el pecado también? Es terrible para Dios el pecado. Y también los pecadores. Y el hecho de que Dios ejecute por medio de Jesucristo una obra para que el pecador se pueda acercar a Él es algo tremendo, hermano. Pero la falta de conocimiento de Dios y la falta de conocimiento del pecado no nos podrá mostrar esta realidad. El pecador mismo, cuán vana es su vida sin Jesús. Incluso la bajeza del pecador sin Jesús, lo más bajo. También, hermanos, el infierno y la ira de Dios era el castigo que merecíamos nosotros. Era lo que tampoco quizás conocemos, pero era lo que debíamos padecer. Y finalmente el amor de Dios derramado a nuestro corazón, derramado a nosotros, por amor, por aquel sublime amor, y que el Señor nos permita poder ver esta verdad, este amor. En la predicación que había abordado en mi meditación anterior, había hablado del Evangelio de Jesucristo. Y quisiera que busquen conmigo 1 Corintios 15, 1.
Pablo declaraba a los corintios el Evangelio y les dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto, hermanos, es la obra de amor que Dios tuvo para nosotros. Todo aquel que se arrepiente de su pecado, ya que a causa de pecado, a causa de la infracción de la ley de Dios, el hombre merece esta condenación. Pero todo aquel que se arrepiente y cree en esta verdad, en este Evangelio, tiene vida eterna. Así que consideremos este gran amor, lo que Cristo hizo por nosotros. Este es el mensaje más importante y centro de las Escrituras, hermanos. Todo lo otro es importante también, pero esta es la perla, el centro del mensaje, el centro de las Escrituras, el centro y lo más importante que la Biblia tiene. Y esta es la salvación, la fe en el Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. El amor de Dios. Me hacía una pregunta: ¿cómo puede ser que Dios se haya fijado en nosotros? Y mientras meditaba, a cada momento me hacía esta pregunta: ¿cómo puede ser que Dios se haya fijado en nosotros? Y abordaremos este amor, abordaremos el conocimiento de Dios para ver cómo puede ser que Dios se haya fijado en nosotros para derramar su amor. Primeramente, hablando del amor, el vocablo griego para amor es ágape y hace referencia a buscar el bien del ser al cual se ama, es decir, del otro. Y en el término hebreo, la palabra hebrea de amor es ahavá, que significa yo doy. Y realmente Dios dio a su Hijo en propiciación por nosotros. Y es importante comprender que este amor no tiene nada que ver con alguna obra del hombre o alguna acción que el hombre haya hecho. Absolutamente nada que ver con algo que el hombre haya hecho, sino, como muestran las Escrituras, es pura y exclusivamente acción de Dios. Él es amor y Él ha dado el amor. Pero también investigué qué piensan los hombres acerca del amor. Y pude ver en una encuesta, miren las respuestas que expresaban algunas personas. Amor es la relación que puede tener un hombre con una mujer. Es quererse a uno mismo, es tener cierto sentimiento a un familiar o a un ser querido, es hacer un regalo. En un libro también que se llama Mi manera de pensar, decía en la siguiente definición: el amor es ese cosquilleo que te hace sentir la persona amada, es el suspiro que te sale sin querer, es el viento que te habla de él. El amor es esperanza, es ese sentimiento contra el que muchos querrán esperar por él. Totalmente errado, totalmente fallado, totalmente contrario a Dios.
Él muestra en las Escrituras el único amor, el amor verdadero. Y lo muestra claramente, como hemos leído. Y vemos, como dije, que nada tiene que ver con alguna acción humana. Absolutamente nada. De hecho, Isaías, en el capítulo 64 de su libro, dice que nuestras justicias son trapo de inmundicia. Como dije, el amor es exclusivo de Dios y Dios es amor. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Este amor, hermanos, fue evidenciado por Él al mundo entero. Y esto lo vemos en el siguiente versículo, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vemos que el amor de Dios nada, absolutamente nada, tiene que ver con un sentimiento del hombre, con algo que el hombre haya hecho, absolutamente, o con algo que el hombre pueda tener como sentimiento, sino es de Dios y Él ha mostrado el amor. ¿Qué es el amor? La Biblia expresa claramente esta definición. Primera de Corintios 13:4. Las Escrituras nos expresan esta definición de amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén, hermanos. Esto es el amor. Y claramente vemos en las Escrituras que este tipo de amor, o que este amor fue vertido para nosotros por Dios. Él ha mostrado su amor de esta manera. Claramente, claramente, hermanos. Él expuso, hermanos, a su Hijo a la humillación y a la muerte para poder ser puesto como propiciación por nosotros y salvar a todos los hombres que crean en Él, teniendo en cuenta que todos los hombres por naturaleza éramos malignos, por naturaleza pecamos y somos de mal corazón. Juan 3:16, conocido pasaje. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. De tal manera, hermano, amó Dios al mundo. Es tremendo el amor de Dios. Ojalá nos permita tener un mayor conocimiento de esta verdad. Y como decía, hay aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder ampliar el conocimiento de este amor. Y primeramente vamos a ver el conocimiento de Dios. Y como decíamos, Dios es amor. Y a veces el hombre no entiende, o no le interesa, o no se da cuenta de esto. ¿Pero por qué? Porque incluso el creyente no entiende lo sublime y lo grande que es este amor. ¿Pero por qué? Porque no se conoce a Dios como se debiera. No se sabe, o es poco lo que se sabe, lo que el creyente escudriña, más aún el no creyente, lo que el creyente busca de quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son sus atributos. Conociendo esto, realmente vamos a conocer más este amor que Él tuvo, este amor que Él ha mostrado. Y podemos ver, escudriñando las Escrituras, cuánto nos muestran acerca de Dios. Job 37, 22. En la segunda parte de ese versículo dice: en Dios hay una majestad terrible. Y en el versículo 23, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Las Escrituras expresan que Él es un Dios justo, que es un Dios santo, santo, santo. Y a la luz de esta extrema santidad, no puede dejar pasar por alto nuestro pecado. De hecho, Él aborrece y abomina. Para Él es repugnante el pecado. ¿Cómo puede ser, nuevamente la pregunta, que Él se haya fijado en nosotros pecadores? El hecho de conocer más quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuáles son sus obras, nos va a llevar a comprender más, incluso a amarle más, a considerarlo más. Por ejemplo, Dios nos enseña que tenemos que honrar a nuestros padres. Y cuando éramos niños, nosotros no conocemos todo aquello por lo cual nuestros padres sufrieron por nosotros. El amor que ellos nos mostraron. Nuestra madre teniéndonos 9 meses, cargando con nosotros por amor 9 meses. Cuando éramos chicos, quizás muchos desvelos, esfuerzos grandes. El padre buscando y trabajando para llevar el plato de comida. Y cuántas anécdotas que quizás nosotros no somos conscientes y no conocemos. Pero si realmente conoceríamos mejor todas estas cosas, nos llevaría realmente a amarlos más, a entenderlos más, a comprender cuánto es el amor que ellos tuvieron por nosotros. De la misma manera, si conociéramos más a Dios,
entenderíamos más y le amaríamos más mediante el guardado de sus mandamientos. Amén, hermanos. Esforcémonos por conocer más a Dios, para conocer más su amor. Otra vez la pregunta, ¿cómo puede ser que este gran Dios se haya fijado en nosotros y haya derramado su amor? Nosotros, pecadores, nosotros que incurrimos en pecados y transgredimos la ley de Dios. Es importante saber la ley de Dios. En Éxodo 20, si pueden buscar, Dios en aquel tiempo daba a los judíos, los hebreos, la ley, aquellos mandamientos que tenían dos propósitos. Por un lado, conducir al hombre para vivir por el medio de estos mandamientos, y por otro lado, evidenciaba esto, el pecado. Acá en estos decretos de Éxodo 20 nos figuran 10. Y mirando alguno de ellos, hay que pensar, ¿cuántas veces hemos infringido esta ley? ¿Cuántas veces hemos pecado a la luz de esta ley? En el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. ¿Han honrado a su padre y a su madre toda su vida? Honrar a su padre y a su madre es hacerle caso. ¿Han sido desobedientes a sus padres? ¿Hemos sido desobedientes a nuestros padres? Si fallamos en esto, culpables. No matarás. Pero cuando vino Jesús, Jesús dijo que todo aquel que se enoja contra su hermano es culpable de homicidio. ¿Alguna vez se han enojado contra otro? El que comete esto, culpable de homicidio. No cometerás adulterio. Pero Jesús dijo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De las dos formas hemos cometido este pecado, culpables. Merecemos el infierno y la muerte eterna. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. El pecado es la transgresión de todo esto, hermano. Debemos conocer que Dios odia profundamente el pecado, lo aborrece. Y esto lo aprendemos escudriñando las Escrituras. Tal es una realidad de esto que Dios no puede ni mirar el mal ni mirar el pecado. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Muy limpio es el Señor para mirar el pecado. Esto, hermanos, tenemos que pensarlo para ver lo grave del pecado. Y también
grave para Dios es el pecador, porque el pecador infringe esta ley, por lo tanto merece una condena, merece ser condenado. Y la condena es la ira de Dios en el infierno, padecer eternamente esta realidad, la ira de Dios en el infierno. ¿Cómo podemos cambiar esta realidad? ¿Cómo, hermanos? Vemos que el corazón del hombre de por sí es malo por naturaleza. Y no lo digo yo, que por experiencia propia incurro y he incurrido en este corazón, sino porque lo expresan las Escrituras. Eclesiastés 7:29. Esta semana, compartió mi hermano este versículo. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén, hermano. Esa es la naturaleza del hombre, la naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál es el problema acá? Que Dios odia esa naturaleza. Dios aborrece profundamente esa naturaleza. No puede ni verla, como dicen las Escrituras, y no puede pasarla por alto. ¿Qué vamos a hacer ante esta realidad? ¿Qué va a hacer el hombre ante esta realidad? Necesita de alguien que lo pueda salvar, porque si no, la ira de Dios. El hombre pecador, a través del pecado, de haber incurrido el pecado, desde Adán, el hombre cayó, pasa a tener una vida vana, sin propósito, sin ningún sentido, porque ¿de qué le sirve al hombre pecador? Vive una vida común, trabaja, estudia, luego de esto pasa sus años, muere. Si no conoció a Dios, va al infierno, y si no se arrepintió, va también al infierno. Conociendo o no conociendo, si no se arrepintió y no creyó en Jesús, va al infierno. Lo único verdadero es el Evangelio de Jesucristo. La vida vana del hombre es considerada menos que nada. Dicen las Escrituras, Salmo 62:9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Y esto, hermano, la realidad es que nos dejan desechados, nos dejan totalmente desechados. Y para colmo, Job 25:5 muestran dos cosas: la limpieza o la pureza de Dios y a qué es comparable el hombre. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano? Amén, hermanos. Necesitamos realmente un amor que nos logre acercarnos a Dios, porque hasta ahora merecemos castigo, condenación, y estamos totalmente apartados y alejados de Dios por causa del pecado. ¿Qué haremos?
Y también el infierno y la ira de Dios. Esa es la condenación para el pecador. Es terrible, hermanos. Por un lado, el pecado que Dios odia. Por otro lado, el hombre que incurrió en pecado, por lo tanto, es odiado por Dios. Y por otro lado, la paga del pecado, que es la muerte, la condenación y el padecimiento de la ira de Dios en el infierno. ¿Cómo podemos hacer para ser salvados de esto y para que alguien tenga amor por nosotros? ¿Qué es el infierno? Prisión de oscuridad, lago de fuego que arde con azufre, lugar de castigo eterno para la maldad, terrible lugar en donde los gusanos de los que están ahí nunca mueren y el fuego nunca se apaga. ¿Quiénes van ahí? Los demonios, los que nunca se arrepintieron de su pecado. Recordemos que arrepentir es cambiar de vida. Si nos examinásemos a nosotros mismos, tendríamos que ver un punto en el cual nuestra vida cambió, donde éramos de una forma y pasamos a ser de otra, por causa de Jesús. También para los que están en la iglesia, las iglesias, los falsos cristianos y los falsos convertidos, porque realmente nunca se arrepintieron. En ese lugar que acabamos de mencionar, allí será totalmente vaciada la ira de Dios, el ardor de su enojo. Y no crean que lo que digo estoy exagerando, es lo que muestran las Escrituras. La ira de Dios y el ardor de su enojo será vaciado en ese lugar por los siglos de los siglos. Y todos aquellos que no se arrepienten o que son falsos cristianos padecerán una eternidad la ira de Dios. ¿Quién habló más de este lugar? ¿Saben? Nuestro Señor Jesucristo fue el que más habló de este lugar. Nahum 1:5. Y encima también las Escrituras nos muestran que siente la creación ante la ira de Dios. Los montes tiemblan delante de Él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Y pregunta, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Esto y mucho más se padecerá en aquel lugar. Y otra vez vuelvo a preguntar, me vuelvo a hacer la misma pregunta que al principio. ¿Cómo puede ser que Dios se haya fijado en el hombre para derramar su amor solamente por amor? Por el amor de Dios, enviando a su Hijo unigénito para que sea propicio a nosotros, para que actúe en propiciación a nosotros. El amor de Dios. Esta imagen muestra claramente lo que venimos hablando. Esta condena que acabamos de expresar, alguien tenía que pagarla. Si no, nosotros debíamos recibir esa condena y no seríamos capaces de sostenerla. Una sola gota de ese ardor nos hubiera desintegrado totalmente. Imagínense padeciendo eso toda una eternidad. Romanos 5:8 es el versículo que leíamos al principio.
Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén, hermanos. Gracias a Dios, realmente gracias a Dios por ese gran amor. Gracias. Gracias porque se compadeció de nosotros. Pero el amor no es... El amor de Dios, aparte de haber enviado a su Hijo, consiste en otras cosas más. Él envió a su Hijo en el pasado. Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Cuando la persona se hace acreedora de ese amor, cuando se arrepiente y cree. A partir de ese momento, el Espíritu Santo opera en la persona para vivir una vida justa, santa y piadosa. Eso es el amor de Dios operando en el presente. Y el amor de Dios será manifestado en que seremos salvos de la ira, en que seremos salvos y viviremos siempre con Él. Estaremos siempre con Él en el cielo. Efesios 2, 4. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun nosotros, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Y automáticamente pensaba en el siguiente versículo, Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuál amor, hermanos? De haber sido enemigos suyos, de haber sido contrario a Él, de haberle dado la espalda a causa del pecado, se fijó en nosotros. Nos perdonó. Nos hizo ser llamados hijos suyos. Nos hizo sentar en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y si eso también fuera poco, nos hizo reyes y sacerdotes de Dios. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? Quería leerles lo que me venía también a la mente cuando pensaba en esto, y era una conferencia de un predicador que decía, pensando en esto, sería una increíble demostración de gracia si solo nos enviara por un momento al infierno, pero nos ha librado completamente. Sería una increíble demostración de gracia, una increíble demostración si solo nos pusiera en un lugar neutral, donde no pudiese ser encontrado un lugar para nosotros, y solo nos dejara allí por toda la eternidad. Eso sería gracia por nuestro pecado. Sería inconcebible aún si nos pusiera al mismo nivel de los ángeles y nos hiciera sirvientes en sus atrios. Pero nos ha hecho hijos, hermanos,
hijos, nos ha hecho herederos juntamente con Cristo, nos ha hecho sentar en lugares celestiales y nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios. Amén, hermanos. Abracemos esta verdad, sigamos al Señor, busquemos conocerle. Para finalizar, Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y para la iglesia, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan 2:5. Para los cristianos, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Hermanos, busquemos el amor de Dios para aquellos que no se han arrepentido. Busquen el arrepentimiento, cambien de vida y crean en el Evangelio de Jesucristo. Confíen en Jesús, Él va a cambiar sus vidas y va a llevar al arrepentimiento. Y a los creyentes, a los que hemos creído, le pidamos y le roguemos encarecidamente a Dios que nos ayude a guardar sus mandamientos. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes.